Hay algo dentro de las iglesias del que pocos se atreven a hablar, algo oculto tras los servicios, las oraciones, las hermosas palabras y la música conmovedora, algo que está erosionando la fe de miles y podría llevar a muchos a un punto sin retorno. Es un pecado que se repite, una decisión que se vuelve rutinaria, un círculo vicioso que parece invisible para la mayoría, pero que Dios no ignora. Él ve, Él sabe, Él siente. Y la pregunta que pocos se hacen es, ¿hasta cuándo tolerará Dios esta situación? ¿Hasta cuándo esta repetición será vista como solo una fase o una lucha normal? Porque cuando la paciencia de Dios se acaba, lo que viene después no es misericordia, no es perdón, es un juicio. Pero antes de pensar que esto es cosa de otros, piensa, ¿no has cometido ya el mismo error? Podría ser que la práctica que insistes en ocultar a la mayoría de la gente, pero que es parte de tu rutina espiritual, te esté distanciando de la presencia real de Dios. En este vídeo vamos a hablar de un tema pesado, un tema que corta, que incomoda, que derriba máscaras, no para condenar, sino para despertar, para advertir que hay una delgada línea entre lo que la Iglesia acepta por conveniencia y lo que la Biblia condena sin misericordia. Y esta línea, muchos lo pisan todos los días, sin darse cuenta de que el siguiente paso puede ser el último. ¿Has notado cómo ciertos comportamientos dentro de las iglesias se toleran, se aceptan e incluso se disfrazan de normales? Estas son actitudes que, en el fondo, la Biblia no solo condena, sino que las califica de pecado grave, un pecado que socava el alma, corroe el espíritu y trae consecuencias terribles. Pero lo cierto es que muchos prefieren cerrar los ojos, prefieren seguir viviendo en su zona de confort, creyendo que no saldrá nada, que Dios es demasiado misericordioso para castigar, que todos cometemos errores. Y ahí reside el peligro. Cuando la repetición del error se vuelve rutinaria, cuando el pecado ya no se reconoce como pecado, algo en el corazón comienza a morir. La sensibilidad espiritual desaparece. La conciencia se embota. La relación con Dios comienza a fracturarse, lenta, casi imperceptiblemente, hasta que la distancia se hace demasiado grande. ¿Y qué pasa cuando vives en este ciclo? ¿Qué pasa cuando insistes en negar la gravedad de este comportamiento? Comienzas a vivir una vida marcada por la reprobación divina, y eso no es solo una frase aterradora, es la realidad de la palabra. Porque la Biblia es clara. Aquellos que viven en pecado recurrente sin arrepentimiento, que se vuelven complacientes en su propia condición y no buscan el verdadero cambio, están pavimentando un camino directo a la condenación. Y no penséis que es una exageración o una visión limitada. Esto es lo que enseña la Escritura en pasajes que hablan del endurecimiento del corazón, de la blasfemia contra el Espíritu Santo, de aquellos que hacen del pecado su lugar de descanso. Cuando alguien persiste en el mismo pecado, está negando el poder transformador de Dios. Estás burlándote de la gracia y alejándote de la verdad. Pero esa no es la parte más aterradora. Lo que realmente da miedo es que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de lo lejos que están de ese punto. Viven en una falsa sensación de seguridad, una ilusión de protección, mientras caminan hacia el abismo. La paciencia de Dios no es infinita, ella tiene un límite, y cuando se cruza el límite, inevitablemente llega el juicio. Y aquí está la advertencia, ese límite está más cerca de lo que piensas. Entonces, es hora de abrir los ojos, afrontar la verdad, aunque duela, reconocer el pecado por lo que realmente es, una barrera entre tú y Dios. Porque mientras sigas negándolo, pretendiendo que no es tan grave, la distancia solo crecerá. Y la voz de Dios, que una vez era suave y dulce, comienza a distante. Lo que una vez fue vida, se convierte en muerte. Pero todavía hay una salida. Todavía hay un camino de regreso. Y ese es el camino que debemos explorar a partir de ahora. A estas alturas te habrás dado cuenta de que hay un pecado recurrente en la iglesia que no es solo un error tonto ni un desliz momentáneo. Es algo que aleja a las personas de la comunión con Dios, erosiona la fe y abre la puerta a graves consecuencias espirituales. ¿Pero qué es este pecado?
¿por qué es tan peligroso? ¿Y por qué tanta gente persiste en él aún conociendo los riesgos? Este pecado es sigiloso, se disfraza de pequeños defectos, luchas normales o tentación humana. Pero es un veneno que se propaga silenciosamente, destruyendo vidas espirituales sin hacer mucho ruido. Muchos ni siquiera se dan cuenta de que están atrapados en este ciclo. Creen que solo están pasando por una fase, que mejorarán cuando quieran, que Dios es tan misericordioso que simplemente ignorará esta repetición. Pero la verdad bíblica es clara y contundente. Quienes viven en este pecado recurrente están bajo juicio. No un juicio momentáneo, sino uno que puede ser irreversible, endureciendo el corazón y cerrando las puertas al arrepentimiento. Lo que es aún más grave es que este pecado recurrente no solo aleja a la persona de Dios, sino que afecta también a toda la iglesia que la rodea. Cuando un miembro de la iglesia permanece en pecado, crea una brecha espiritual en el cuerpo de Cristo. Esta brecha puede convertirse en una puerta de entrada para los ataques del enemigo, trayendo confusión, división y falta de unción. La Biblia nos advierte que la santidad de la iglesia depende de la santidad de sus miembros, y cuando la santidad se quebranta, el poder de Dios se retira. Por lo tanto, este pecado recurrente no puede tomarse a la ligera, exige un profundo arrepentimiento y una verdadera transformación. Pero ¿por qué tanta gente se resiste a este cambio? Porque desgraciadamente el pecado recurrente crea una prisión invisible. Es una dependencia espiritual, un vínculo que une el alma. Es como una adicción que se hace más fuerte con cada caída, lo que hace más difícil romper el ciclo. Y cuanto más tiempo pasa una persona en esta condición, más difícil le resulta sentir la urgencia del arrepentimiento. Muchos ni siquiera se dan cuenta de que han cruzado la línea de la gracia. ¿Y qué pasa cuando se cruza la línea de la gracia? El juicio cae inevitablemente, y nadie quiere estar del lado de la condena. Por tanto, el momento de actuar es ahora. Reconocer el pecado, confesarlo, buscar ayuda, clamar por un cambio. Estas son las únicas armas contra esta maldición silenciosa. Lo que debes entender es que el pecado que te asedia no es solo un problema personal. Tiene profundas implicaciones espirituales que afectan toda tu vida y la vida de quienes te rodean. Es como una herida abierta que no sana, que se contamina y se infecta. Esta infección espiritual corroe tu fe, tu comunión con Dios e incluso tu capacidad de escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando alguien insiste en vivir en este ciclo de pecado sin arrepentimiento genuino, está abriendo una brecha para que el enemigo entre con toda su fuerza. Y no piensen que esto es una exageración. La Biblia es clara cuando dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Esta brecha que crea el pecado recurrente es exactamente la invitación que el enemigo está esperando para atacar tu vida espiritual, tu familia, tu ministerio. Pero eso no es todo. El pecado recurrente endurece el corazón, crea una capa de insensibilidad que impide que la luz de la verdad penetre. Cuanto más insiste una persona en este ciclo, más se aleja de la convicción del Espíritu Santo. Y cuando se pierde la convicción, el arrepentimiento se vuelve imposible. Es un camino peligroso que puede conducir a la blasfemia contra el Espíritu Santo, un pecado que la Biblia dice que es imperdonable. Mateo 12, 31, 32. ¿Y qué blasfemia es esta? Es el rechazo consciente y persistente de la gracia de Dios. Es el endurecimiento del corazón hasta el punto de rechazar el perdón y la salvación que Él ofrece. Así que, si estás mirando, no bromees sobre este tema. No subestimes el peligro de permanecer en el mismo pecado. No subestimes el poder destructivo que esta práctica puede tener en tu vida. Y mucho menos conformarme con la excusa de que Dios es amor y me perdonará de todos modos. Dios es amor, sí, pero también es justo y santo. Y la justicia de Dios no puede ser ignorada. Cuando el pecado se convierte en un lugar de descanso, cuando una persona vive en su zona de confort espiritual, se está colocando fuera de la gracia. Y el margen de gracia es el camino al juicio.
Pero todavía hay esperanza para aquellos que reconocen su error y buscan a Dios con todo su corazón. La gracia está disponible para el arrepentimiento sincero, para una verdadera transformación, para un auténtico nuevo comienzo. Así que no esperes hasta que sea demasiado tarde. Abre tu corazón ahora, confiesa tu condición, busca el cambio verdadero, porque Dios quiere liberarte, pero no puede actuar donde no es llamado. No pospongas tu encuentro con la gracia que transforma. El juicio puede estar cerca para aquellos que persisten en el pecado recurrente, pero la salvación siempre está disponible para aquellos que se arrepienten. Ahora es el momento de que mires dentro de ti y te hagas una pregunta seria. ¿Estás experimentando algún pecado que insistes en repetir? ¿Un error que has intentado dejar atrás, pero que parece un peso imposible de llevar? No es fácil afrontar esta verdad. Muchas veces preferimos ocultar, minimizar o incluso justificar. Pero mientras exista esta mentira interna, la distancia entre tú y Dios solo aumentará. El pecado recurrente no es una batalla contra la carne que podamos ganar solos. Es una prisión espiritual que solo puede romperse mediante intervención divina. Pero para ello debes estar dispuesto a rendirte por completo. Este tipo de pecado es como una herida que nunca deja de sangrar, contaminando todo lo que la rodea. Drena tu energía espiritual, destruye tus relaciones y bloquea las bendiciones que Dios quiere derramar en tu vida. Por lo tanto, si quieres romper este ciclo, necesitas ir más allá del mero arrepentimiento superficial. Necesitas una transformación radical, un cambio que comienza en la mente, pasa por el corazón y se manifiesta en acciones concretas. No basta con decir, no voy a hacer esto más. Necesitas buscar ayuda, crear estrategias para vencer la tentación, rodearte de personas que te puedan apoyar y sobre todo sumergirte en la palabra de Dios. El Espíritu Santo es nuestro mayor aliado en esta batalla. Él nos fortalece, nos guía y nos da el coraje para afrontar lo que nos detiene. Pero la puerta para que Él actúe está dentro de ti. Si continúas cerrando esa puerta, aunque sientas el peso de la culpa y el llamado a cambiar, te estás condenando a vivir en la misma prisión espiritual. Y lo peor es que esta prisión puede volverse tan cómoda que ni siquiera te das cuenta de que estás atrapado. La falsa seguridad del pecado recurrente es una trampa sutil que te roba la libertad y la paz. Así que no os equivoquéis. El camino hacia la libertad comienza con la decisión consciente de levantarse, de luchar, de no aceptar más vivir en esta situación. Dios está esperando esta decisión. Él quiere ayudarte a ganar, pero no forzará tu voluntad. La elección es tuya, continuar en el ciclo que solo trae destrucción o abrazar el cambio que conduce a la vida. ¿Has notado que a menudo el mayor enemigo para vencer el pecado recurrente no está afuera sino dentro de nosotros mismos? La batalla comienza en la mente, en nuestras decisiones diarias, en las pequeñas decisiones que parecen insignificantes, pero que acumulan poder para definir nuestro destino espiritual. Es un proceso silencioso, casi invisible. Una sutil invitación a volver a los viejos hábitos, a justificar los errores con frases como «solo por esta vez», «no volverá a pasar» o «todos cometemos errores, Dios es misericordioso». Pero el problema es que estas pequeñas concesiones se convierten en muros invisibles que rodean nuestras almas, impidiendo la entrada a la verdadera libertad. Y lo que es peor, cuanto más tiempo permaneces en este ciclo, más difícil se vuelve romperlo. La lucha te quita energía, tu fe empieza a flaquear y la voz de Dios parece distante, amortiguada por una densa nube de culpa y vergüenza. Pero aquí está la verdad que pocos quieren oír. El ciclo solo se puede romper con una entrega genuina y completa. No tiene sentido intentarlo por tu cuenta. No tiene sentido prometerte que cambiarás sin un compromiso genuino con Dios y una transformación interior. Debes comprender que la gracia de Dios es poderosa, pero requiere un corazón contrito, dispuesto a ceder el control y dejar que el Espíritu Santo obre. El verdadero cambio no ocurre de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Cuando de verdad decides romper con el pecado recurrente,
El enemigo no te lo pondrá fácil. Al contrario, la resistencia aumentará, las tentaciones parecerán más fuertes y los momentos de debilidad se harán más frecuentes. Pero esto no es señal de derrota, sino de que vas por buen camino. Cada batalla ganada, cada día de victoria, es prueba de que la gracia de Dios obra en ti. Es señal de que te estás volviendo más fuerte, más firme, más como Cristo. Y recuerda que no estás solo en esta lucha. Hay hermanos y hermanas que enfrentan las mismas batallas, que también sienten el peso de la culpa, el miedo a la condenación y el deseo de rendirse. Buscar apoyo, compartir sus luchas y orar juntos pueden ser algunas de las armas más poderosas para romper este ciclo. No te dejes engañar por el enemigo que intenta aislarte y convencerte de que el cambio es imposible. Con Dios, todo es posible. Él puede restaurar lo destruido, renovar tu fe y darte una nueva oportunidad. Pero la puerta solo está abierta para quienes deciden entrar. La decisión de cambiar debe ser tuya, hoy, en este momento. No esperes ni un día más. No dejes que el mañana te traiga más arrepentimientos y más fracasos. El llamado a la transformación es ahora. Recuerda, el pecado recurrente no es solo un fracaso. Es una sentencia que puede destruir tu fe, tu ministerio y tu vida espiritual. Pero la gracia es mayor, y la victoria está al alcance de aquellos que eligen luchar, eligen a Dios, eligen la verdadera libertad. Cuando se trata del pecado recurrente, muchos no comprenden la gravedad de la situación, porque están atrapados en la falsa idea de que Dios siempre perdona y que solo hay que arrepentirse después. Pero esta comprensión superficial es precisamente lo que mantiene a tantas personas atrapadas en ciclos interminables de caídas y recaídas. Lo que pocos saben, y que la Biblia deja claro, es que Dios es amoroso y misericordioso, pero también justo. No ignora el pecado, especialmente cuando es persistente, consciente y sin arrepentimiento genuino. La paciencia de Dios tiene un límite, y cuando se cruza este límite, las consecuencias son graves. El pecado recurrente no es solo un error repetido, sino un rechazo continuo de la voluntad de Dios y su llamado a la santidad. Es un endurecimiento del corazón que imposibilita el verdadero arrepentimiento. A menudo, quienes viven en este ciclo se cierran a la voz del Espíritu Santo, quien intenta advertir, corregir y pedir un cambio. Esta resistencia crea una barrera espiritual que puede llevar a la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable que destruye irreversiblemente la comunión con Dios. Por eso es tan peligroso persistir en el mismo pecado. No se trata de condenar un error, sino de negarse a abandonarlo. Es la decisión consciente de vivir lejos de la santidad que Dios exige. Pero a pesar de todo esto, aún hay esperanza para quienes están dispuestos a cambiar. La gracia de Dios está disponible para todos los que se arrepienten de corazón, buscan la verdadera transformación y deciden romper el ciclo. Esta decisión requiere valentía, humildad y perseverancia. No es fácil, y el enemigo intentará desanimarte, hacerte dudar y hacerte creer que el cambio es imposible. Por lo tanto, es fundamental buscar apoyo. Busca personas que puedan orar por ti, aconsejarte y acompañarte en esta lucha. No intentes afrontar esto solo. Además, sumérgete en la palabra de Dios, pues es la luz que ilumina el camino hacia la liberación. En ella encontrarás fuerza para perseverar, esperanza para continuar y la certeza de que la victoria es posible. Recuerda, el llamado de Dios para tu vida es mayor que cualquier pecado, mayor que cualquier fracaso. Él quiere que vivas en libertad, comunión y plenitud, pero la elección está en tus manos. Continuar en el ciclo que conduce a la destrucción o decidir ahora dar el paso hacia el verdadero cambio. No esperes más. El juicio puede estar cerca para quienes persisten en el pecado recurrente, pero la salvación es segura para quienes se arrepienten. Al llegar al final de esta reflexión, es hora de hacer un sincero examen de tu corazón. ¿Qué has hecho ante este pecado persistente? ¿Has reconocido el daño que ha causado a tu vida espiritual? ¿O prefieres fingir que todo está bien mientras el vacío crece en tu interior?
La realidad es dura. El pecado recurrente no es una batalla fácil, es una guerra silenciosa que, si se ignora, puede destruir tu relación con Dios, tu familia, tu ministerio e incluso tu salud espiritual. Pero al mismo tiempo, esta realidad trae una oportunidad. La oportunidad de elegir la vida, la libertad y la verdadera comunión con Dios. La puerta a la salvación nunca ha estado cerrada para ti. Está abierta de par en par, esperando a que tomes la decisión de entrar. No importa cuántas veces hayas caído, cuántas veces te hayas desviado, cuántas veces hayas fallado, Dios es rico en misericordia y su gracia es suficiente para restaurar cualquier vida, no importa cuán rota esté. Pero la restauración solo ocurre con una condición: arrepentimiento genuino. Esto significa más que palabras bonitas o lágrimas fugaces. Significa un cambio radical, un sincero abandono del pecado, una entrega total a Dios. Significa romper con todo lo que te detiene, aunque duela, aunque sea difícil, aunque requiera sacrificio, porque la verdadera libertad no está en el permiso para seguir haciendo lo que queremos, sino en la victoria sobre lo que nos esclaviza. Y esta victoria es posible para quien hoy decide decir no al pecado recurrente, sí a la santidad y sí a la vida que Dios quiere dar. No se equivoquen, el juicio es real y el pecado recurrente es una puerta que conduce a él. Pero la gracia es mayor y el arrepentimiento es la clave de la salvación. Así que toma tu decisión ahora. No dejes que el ciclo continúe. No dejes que repetir el mismo error defina tu destino eterno. Levántate. Busca a Dios con todas tus fuerzas. Confiesa tu pecado. Pide ayuda y camina hacia la transformación. El camino no es fácil, pero es el único que conduce a la verdadera paz y comunión con el Padre. Y recuerda siempre, Dios no quiere que vivas atado por el pecado. Él quiere que vivas en libertad. La decisión está en tus manos. Haz que tu fe cuente. Que Dios te bendiga y te fortalezca en este camino.